Bien, les saludo nuevamente, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor por este tiempo que nos da para pausar en medio de la semana y reflexionar en su palabra. Y como la mayoría de ustedes saben, hace ya algunos domingos atrás comenzamos una serie de sermones en el libro de Nehemías, un libro histórico que cuenta una historia muy particular que trata acerca de la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, que habían sido derribados hacía décadas atrás a causa de la invasión del imperio babilonio. Luego de un tiempo de exilio, de deportación, la nueva administración del imperio babilonio, el imperio persa, decide permitirle a los judíos regresar a su ciudad natal. Ciudad que estaba en la ruina, que estaba destruida, una ciudad que había caído en desgracia y en cuya sociedad habían muchos males, como la desigualdad, la corrupción, el abuso de las autoridades y también profundos problemas económicos. Llega Nehemías con un grupo de personas a levantar el ánimo de los que vivían en aquella ciudad, organizar a las familias a fin de que cada una de ellas pudiera colaborar en la reconstrucción de los muros. Porque para ellos reconstruir los muros de Jerusalén era a la vez un símbolo de su reconstrucción espiritual. Era un símbolo para ellos de su reconexión con Dios, de volver a hacer que Jerusalén fuera la ciudad que iluminara sobre todo el mundo, porque era allí donde estaba establecido el trono visible de Dios. Por supuesto, este camino no estuvo exento de dificultades. El mismo Nehemías nos cuenta que surgieron oposiciones, tuvieron que enfrentarse a peligros externos, a burlas y amenazas de pueblos que rodeaban a Jerusalén y que veían con malos ojos que ellos levantaran nuevamente la ciudad de Jerusalén. Así que lo que nosotros vemos es que Nehemías anima al pueblo no solo a construir, sino también a defender, a cuidar la obra de sus manos, de los peligros externos. Y la semana pasada tratamos acerca de los peligros internos que tenía la nación judía en Jerusalén, de cómo la situación económica y de cómo los abusos estaban haciendo mella del ánimo y creando una profunda desigualdad en una nación que ya estaba siendo suficientemente golpeada por una crisis económica. Y Nehemías invita al pueblo a unirse en la dirección de compartir y ser solidarios con lo que ellos tenían para bendecir también a los demás. Y la semana pasada nos quedamos ahí en el capítulo 5 y leímos hasta el verso 13 y hoy día vamos a terminar el capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 14 al verso 19, en donde Nehemías busca profundizar en la solución de la crisis que él había atendido respecto de las desigualdades que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora Nehemías va a pasar a una descripción mucho más personal. Hasta el versículo 13 nosotros vemos que Nehemías exhorta al pueblo, invita a las personas que poseían la riqueza y que acumulaban la riqueza a que fueran solidarias y generosas con sus hermanos que estaban sufriendo. Y a partir del verso 14 nosotros vemos que Nehemías hace un pequeño giro a su discurso y ahora atiende esta realidad desde una óptica muy personal. Y a través de estos versos que vamos a leer, Nehemías busca darnos una lección de humildad y de generosidad
desde su testimonio personal, desde sus decisiones personales. ¿Por qué? Porque Nehemías llegó a la comprensión de que en el cumplimiento de la misión de Dios, del trabajo que Dios le había encomendado, él necesariamente iba a vivir la encrucijada de tener que, por un lado, tener los intereses del reino de Dios y al otro lado, sus propios intereses personales. Y que en un punto de esta historia, estos intereses colisionan. Y él entonces tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a poner como primera cosa? ¿Qué va a priorizar? ¿Los intereses del reino de Dios o sus intereses personales? Nehemías se enfrenta a esta encrucijada y nos enseña una tremenda lección de humildad y de generosidad. Nehemías hoy día te va a invitar a ti, tanto como me está invitando a mí a través de su historia, a reflexionar acerca de la necesidad de que humildemente pongamos las cosas prioritarias donde corresponden, que invirtamos los esfuerzos que sean necesarios para construir el proyecto de Dios y el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad, aun cuando eso implique hacer sacrificios personales. Porque va a demandar un alto costo de nosotros, el cumplir con el propósito de Dios. Y esto no solo lo mencionamos en función del proyecto de Nehemías, que era reconstruir una ciudad, sino también en cómo muchos de nosotros somos llamados a construir el proyecto de Dios en nuestra vida. No todos trabajan como Nehemías, dedicados 100% a la obra de Dios, pero todos nosotros hemos sido llamados a vivir en la voluntad de Dios y construir su propósito en nosotros. Por ejemplo, y esto es algo muy significativo, yo pensaba en cómo expresar esto, porque cada vez que usted emprende algún proyecto en la vida, necesariamente eso va a implicar costos para usted. Por ejemplo, cuando usted quiere iniciar un proyecto matrimonial, eso demanda sobreponer los intereses del matrimonio por sobre mis intereses personales. Ningún matrimonio funciona cuando yo sobrepongo mis intereses personales por sobre los intereses del matrimonio, de esta comunión que el Señor creó para nosotros. Y demanda de sacrificios, y demanda de renuncias, y yo pago un precio por emprender un proyecto matrimonial. Cuando yo quiero formar una familia y tener hijos, eso demanda un costo de usted. Porque usted entonces va a tener que poner los intereses de sus hijos y de su familia por sobre sus intereses personales. A mí me encantaría dormir más de lo que duermo, pero tengo que atender a mi hija, porque ella lo necesita. A mí me encantaría tener más tiempo para hacer actividades que están asociadas a mis gustos personales, como el fin de semana ver algún partido de la Premier League. Pero no. Mi hija quiere que la ayude al parque. Y es por eso que muchas veces yo se los he dicho acá. Y ustedes saben que el pastor Diego es un fanático del fútbol, pero de las cosas que no tienen importancia en la vida, el fútbol es la más importante. De las cosas que no son importantes en la vida como proyectos, el fútbol es la más importante. Y uno tiene que anteponer lo que es importante en su vida. Cuidar del matrimonio, cuidar de la familia. Incluso hay muchas personas que emprenden negocios. Y aquellos que son emprendedores, y aquí en la iglesia hay personas que son emprendedoras, saben que a veces ellos renunciaron a un trabajo de 8 a 5 para tener libertad y ser sus propios jefes y empezar a trabajar 24/7. Porque emprender demanda costos. Iniciar un proyecto demanda sacrificios. Nada es fácil, nada es instantáneo en la vida. Nehemías no llegó a la ciudad de Jerusalén y en un par de semanas él levantó los muros. Tuvo que comprometer mucho de su propósito y de sus intereses personales para servir al Señor en ese proyecto.
Llega un punto en nuestra vida, hermanos, en que construir el reino de Dios en nuestra vida y en nuestra ciudad demandará que pongamos las cosas en su debido orden. Entonces quiero invitarle a que usted vaya leyendo conmigo este texto. Yo voy a ir haciendo algunas reflexiones sobre el texto y al final quiero mencionar algunos principios para nuestra vida. Entonces abra su Biblia, ahí en Nehemías 5 del 14 al 19. No lo traje proyectado, así que lo voy a obligar a que abra su Biblia, ya sea en la que trajo ahí de papel o en el teléfono, donde sea que usted lea la Biblia. Ábrala ahí en Nehemías capítulo 5, verso 14. Miren lo que dice Nehemías en este primer versículo. También, desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Nehemías ya nos dice que a esta altura él ya llevaba 12 años trabajando en Jerusalén. 12 años. El rey había mandado desde la ciudad de Susa, que era la capital del imperio, a que Nehemías iba a ser el gobernador de aquella ciudad. Y Nehemías tenía el derecho político y además el precedente histórico de imponer impuestos como gobernador para usar los recursos de sus hermanos para el sustento personal. Él era el gobernador y tenía la autoridad real de imponer impuestos a los que vivían en Jerusalén para que lo mantuvieran en su función de gobernador de la ciudad. Era su derecho político y además había un interesante precedente histórico de que los gobernadores anteriores habían amasado importantes fortunas a causa de eso. Pero Nehemías decide no añadir más impuestos, porque él ve que el pueblo había estado trabajando duro. Él ve que sus hermanos habían puesto al servicio de la ciudad a muchos de sus hijos, de su esfuerzo personal para reconstruir la ciudad. Y además también porque él ya sabía, como lo mencionamos anteriormente, que el pueblo estaba suficientemente presionado económicamente como para añadir sobre ellos una carga adicional. Fíjense lo que le costó a Nehemías este proyecto: trabajar 12 años sin sueldo. Trabajar 12 años sin recibir lo que era su derecho político. Durante 12 años Nehemías no le cobra su salario a la ciudad de Jerusalén. Durante 12 años él vive de lo que el rey le había concedido para su viaje, gastando de lo suyo propio incluso para mantener a sus colaboradores. O sea, ni siquiera era él solamente el que no cobraba, su staff político tampoco cobraba, porque Nehemías los sustentaba. Imagínese, un día llega su jefe y le dice: las cosas están mal en la empresa, así que ¿será que tú puedes trabajar 12 años sin que te paguemos? Por supuesto que ninguno de nosotros podría hacer eso. Yo creo que no duraría ni 12 días sin que me paguen. Imagínate, llega tu jefe y te dice: mira, estamos mal, así que de ahora en adelante, mira, necesitamos que tú hagas este trabajo, no tenemos cómo pagarte, además tienes que viajar harto, así que cómprate auto y tienes que tú pagar la benzina, tienes que trabajar con tu propio celular, con tu propio wifi, con tu propio computador personal. Y más encima probablemente puede que el fruto de este trabajo sea que mueras, porque Nehemías corría riesgo de muerte, amenazas extranjeras que buscaban asesinarlo para acabar con la obra de Nehemías de reconstruir la ciudad de Jerusalén.
Entonces, claramente ninguno de nosotros podría haber hecho algo así. ¿Por qué? Porque las circunstancias de Nehemías eran diferentes. ¿Pero qué aprendemos de esto? Que Nehemías decide servir al pueblo de Israel. Nehemías decide servir con lo suyo propio al pueblo de Israel, gastar de su propio bolsillo para la obra, no cobrar por su trabajo, aun cuando incluso su propia vida corría peligro por hacer este trabajo. Lo que le dio a Nehemías la capacidad de hacer esto fue su riqueza personal. Él era muy probablemente un hombre muy rico, porque él tenía un buen trabajo. Él había viajado desde Susa, él vivía en la casa del rey, era la mano derecha del rey, era su copero. Incluso había viajado con un montón de recursos que el rey le había entregado, lo que le permitió a Nehemías sostener su trabajo sin tener que cobrar nada, aun cuando él podría haberlo hecho. Era su riqueza personal, era el aporte que el rey le había hecho. Entonces nosotros vemos, Nehemías probablemente era un hombre rico, pero no solamente era un hombre rico, él además era un hombre justo. Era un hombre justo y generoso, que usaba de lo suyo propio para cubrir las necesidades de sus hermanos. Usaba de lo que el Señor le había entregado como administrador para bendecir la vida de otros. Nehemías era un rico honesto, un rico justo que compartía con los demás y que no estaba dispuesto a tomar ni aprovecharse de las demás personas, porque él ya tenía suficiente para vivir. Y yo creo que esa actitud, independiente de cuánto tenga usted, es la que el Señor puso en Nehemías como un ejemplo de una persona que vive para la gloria de Dios. La capacidad de mirar al prójimo y de compartir de lo mucho que el Señor nos ha dado, incluso a veces más de lo que necesitamos. Pero fíjense, el verso 15 complementa y dice lo siguiente: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Había un precedente histórico. Los gobernadores que estaban en la ciudad antes de Nehemías habían cobrado por su sueldo y habían, como se los dije anteriormente, hecho grandes fortunas a causa de esta condición propia de los políticos de cobrar por su trabajo. Tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. O sea, no solo eran los gobernadores, también aquellas personas que trabajaban con él, con sus colaboradores. Y fíjense que Nehemías no decide renunciar a su sueldo porque él tenga una aparente superioridad moral, ¿no? No era su propósito mostrar que él era moralmente superior. Él hace esto porque, si ustedes ven al final del verso 15, dice: pero yo lo hice así a causa de ¿qué? Del temor de Dios. Yo hice esto a causa de mi temor por el Señor. Él quiere ver a Dios obrar a través de lo que él estaba haciendo en Jerusalén. Él quiere ver a Dios moverse por medio de la obra de sus manos, aun cuando esto para él tuvo altos costos personales. Nehemías estaba viendo cómo todo su trabajo para el Señor estaba rindiendo frutos. ¿Y cómo? No para su enriquecimiento personal, no para fortalecer sus intereses personales. Él estaba viendo que a través de su trabajo el Señor estaba restaurando la ciudad, el Señor estaba bendiciendo otras familias. Y ese era el mayor pago para Nehemías, el ver a Dios obrar en la restauración de la vida de otras personas que eran más desfavorecidas de lo que él era. Y por eso yo hice esto, por el temor del Señor, por ver a Dios obrar en este pueblo, por ver a Dios obrar en las familias que me rodean. Nehemías estaba trabajando para Dios porque él sabía que ese trabajo provocaba que las personas se sintieran más seguras,
más felices y más satisfechas. Nehemías humildemente toma de todo lo que el Señor le había dado para servir a su pueblo. Y su recompensa era ver a otras personas prosperar, ver a otras personas más felices, ver a aquella familia que había entregado a su hija a la esclavitud por no pagar sus deudas, ser rescatada y volver a su casa. Ese era el pago de Nehemías, la alegría de ver a su pueblo florecer. Y fíjense, hermanos, que trabajar en los propósitos de Dios y en la construcción de su reino puede ser muy agotador para nosotros también, tanto como lo fue para Nehemías. Porque se los dije anteriormente, trabajar en los propósitos de Dios requiere grandes sacrificios personales. Y no lo digo solo por el trabajo en la iglesia, sino que en todo el contexto en donde el Señor nos llama a vivir su voluntad. Trabajar en el matrimonio tiene altos costos personales. Pero es maravilloso ver cómo el Señor creó el matrimonio para que a través de él tú puedas ver a tu cónyuge florecer. Para que a través de él tú puedas ver cómo el Señor, a pesar de ti, puso una compañía para que puedan recorrer el camino juntos. Como fruto de eso es poder vivir la hermosa posibilidad y el hermoso proyecto de formar familia, de ver cómo todo ese esfuerzo que tú has dedicado por criar a tus hijos finalmente rinde fruto, porque tú ves que ellos van creciendo, van amando al Señor, van desarrollando sus vidas con altos y bajos, con aciertos y con desaciertos, pero tú ves que todo tu trabajo, en donde muchas veces tuviste que postergar tus intereses personales, comienza a rendir fruto en la vida de aquellos a los cuales serviste. Y el Señor nos permite ver también en nuestras propias vocaciones, en nuestros propios círculos de influencia, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, cómo el hecho de vivir a la altura de lo que Dios demanda de un hijo del Señor también comienza a hacer la diferencia en quienes te rodean. Vale absolutamente toda la pena y el esfuerzo que invertimos en vivir la voluntad del Señor en nuestra vida, cuando vemos que el Señor obra a través de nosotros en la vida de quienes nos rodean. Y yo quiero que hagas esta pregunta en tu corazón para ti mismo. ¿Estás siendo hoy día, donde sea que tú estés, en la posición que sea que estés cumpliendo, un canal de bendición para otras personas? En lo que tú estás haciendo, en tu vocación personal, ¿estás siendo luz para que otras personas que viven también, tal vez en tinieblas o en miseria, puedan a través de ti probar un poco del Evangelio de Cristo, de la alegría y la satisfacción que Él trae y pone en la vida de aquellos que viven en la miseria? Ese es el regalo que tú tienes. Ese era el regalo de Nehemías. Nehemías no fue por las ciudades repartiendo plata, porque él sabía que eso no iba a cambiar la vida de las personas. Él entregó su sacrificio, pagándose él solo su propio trabajo, y eso fue lo que transformó la vida de las personas. El ponerse a disposición de los otros. Nehemías nos está animando a que sigamos perseverando en nuestro trabajo, porque vale la pena todo el esfuerzo que hacemos cuando vemos a Jesús obrar en la vida de quienes nos rodean. Y fíjense, el verso 16 dice lo siguiente: también en la obra de este muro restauré mi parte. Él repartió el trabajo, dijo, tantos metros cuadrados para cada familia. Y él también reservó para sí y para su familia una cantidad de metros cuadrados. Yo también participé, también dije, esta va a ser la parte que yo voy a restaurar.
trabajó a la par, codo a codo con todos sus hermanos, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Cuando yo leí este texto, dice, algo hay aquí cuando él dice que no compró heredad. Algo hay aquí, no lo puso porque sí. Me puse a investigar. Y fíjense que son muchos los comentaristas que llegan a la conclusión de que Nehemías no tomó ventaja de una situación que le podría haber sido muy favorable. Él no compró heredades, no compró propiedades, no compró tierras. Lo que en ese momento hubiese sido un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque Nehemías podría, y porque tenía la plata para hacerlo, haber comprado propiedades y terrenos a precio de huevo. No, hoy día eso ya no es un buen... Menos paltas. No sé qué, ya nada es barato en todo caso. Él podría haber comprado barato. Sea lo que sea eso. Él podría haber comprado algo barato. ¿Por qué? Porque la tierra en Jerusalén estaba devaluada. La ciudad estaba destruida. Los muros estaban en el suelo. Nadie iba a invertir en un pedazo de tierra en Jerusalén. Entonces fíjense, él podría haber comprado tierras muy baratas para luego hacer ¿qué? Todo un proyecto de reurbanización. Porque eso fue lo que hizo. Compró tierras baratas y después cuando yo termine mi proyecto de reurbanización y levantemos las casas y los edificios y el templo y los muros, todo esto va a ganar plusvalía. Y mis terrenos, que los compré a 10, los voy a poder vender a 1000. Nehemías podría haber tomado ventaja de eso, pero él decidió, y lo dice, no hacerlo. No compré heredades, no compré tierras ni propiedades. Nehemías con esto da una clara señal de sus intenciones. Era absolutamente legal que él hiciera eso, que comprara para darle plusvalía a un lugar y después revenderlo más caro. Pero él sabía que en ese contexto eso no era ético. Era legal, pero no era ético. Y el compromiso de Nehemías estaba en hacer la voluntad de Dios. Nehemías podría haber pensado que esto lo beneficiaba de manera personal, pero sabía que eso no beneficiaba a toda la ciudad. No beneficiaba el proyecto que él tenía de levantar a la ciudad con las personas que viven también en ella. Nehemías nos quiere enseñar que hay cosas, hermanos, que demandan de perseverancia, de mucho esfuerzo para ver los frutos. Porque como se los dije anteriormente, las cosas no son instantáneas. Las cosas demandan esfuerzo. Las grandes obras no se construyen en pocos días. Llevan tiempo y a veces mucho tiempo para verlas terminadas. Nehemías con esto dice, yo me enfoqué en trabajar, en construir el muro, hice mi parte, no quise tomar ventaja ni como gobernador, ni como una persona con recursos en esta ciudad, sino sencillamente ver cómo nuestro trabajo hacía florecer a toda la ciudad. Y él perseveró en eso, se animó, y no solo él, sino que también a quienes les acompañaban, a sus criados, todos ellos comenzaron a trabajar en pos de esta vocación. No para tomar ventaja de la situación, sino para servir. Y es muy importante, queridos hermanos, que si queremos nosotros hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus propósitos en nuestra vida, cualquiera que sea el proyecto que tengas, ya sea familiar, matrimonial, laboral, vocacional, si comienzas pensando en cómo tus intereses personales pueden verse fortalecidos, puede que alcances el objetivo. Pero aquello que perdura en el tiempo es aquello que se construye en base a la humildad y a la generosidad, en base a reconocer que estamos aquí
no para ser servidos, sino para servir. Que estamos aquí para esforzarnos con todos los dones y talentos que el Señor nos dio, para ver también a otros ser bendecidos por nuestro trabajo. Es una carrera de largo aliento. 12 años le tomó a Nehemías, 12 años, día tras día, estar allí trabajando junto al pueblo, pagándose su propio sueldo. ¿Para qué? El verso 17 continúa y dice: además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Miren lo que hacía Nehemías. 150 personas se sentaban en su mesa. Yo me puse a pensar en esto y dije, él debe haber tenido una mesa muy grande. O tal vez las personas eran chiquititas, no sé. Cualquiera de las dos. No lo sabemos. 150 personas que él atendía en su propia casa. Nehemías tenía una casa enorme. Porque también yo me puse a pensar y recordé, bueno, le pidió, cuando él fue donde el rey, le dijo, dame materiales para el muro y también para mi casa. Y parece que gastó hartos materiales en su casa. Se construyó una casa grande con los materiales que el rey le había dado. Invirtió mucho en ella, ciertamente. ¿Para qué? ¿Para disfrutar él de sus metros cuadrados y vivir en su propio rancho? No. Para atender en su casa a 150 personas. Que eran sus invitados. La casa de Nehemías era lo más parecido a un hostal, porque además era su lugar de trabajo. Parece que no nos habíamos dado cuenta, pero el primero que tuvo un home office fue Nehemías. Él en su casa trabajaba con su gente y ahí planificaban, y ahora hay que ir a hacer esto, hay que hacer esto otro, falta reconstruir acá, esta parte del muro está más retrasada, ¿cómo hacemos? Hay que reinvertir recursos. Vemos nosotros que Nehemías estaba ahí con su gente, en su casa, trabajando, y él, y es lo que nos va a decir el texto a continuación, los atendía con lo suyo propio. Miren lo que dice el verso 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey entero, y no solo eso, 6 ovejas escogidas. O sea, había carne de vacuno, cordero, además también eran preparadas aves, pollito para las damas que no comen carne roja, ¿sí? Aves. Y cada día vino en abundancia. Recuerden que en esa época no tomaban agua, porque era muy peligroso tomar agua, entonces ellos tomaban fermentados, y lo más común era el vino. Entonces, fíjense, Nehemías ponía en esta mesa a 150 personas y les ponía comida, les ponía buey, oveja, ave, vino. Sírvanse, disfruten, coman en mi mesa. Pregunta, ¿quién pagaba esto? Nehemías. Nehemías sacaba de lo suyo para atender a los demás. Él no se construyó una casa grande para disfrutarla solo él, sino para abrirla a la comunidad, abrirla a sus hermanos. Nehemías nos está dando una tremenda lección de humildad, porque el Señor lo puso en su corazón. Y una marca que nosotros después vemos en el Nuevo Testamento de un verdadero discípulo de Cristo es la hospitalidad. Es la generosidad a través de la hospitalidad. 150 personas todos los días eran atendidas en la casa de Nehemías, haciendo uso de su propia despensa. Imagínense cuánto cuesta alimentar diariamente a 150 personas. Nehemías practicó intensamente la hospitalidad. Porque como ya se lo dije, la hospitalidad es una característica de los discípulos de Cristo. Eso es lo que nos enseña Romanos en el capítulo 12, es lo que nos enseña como incluso características de los líderes, Timoteo en el capítulo 3 y Tito en el capítulo 1. La hospitalidad
es dejar entrar a las personas en tu casa. La hospitalidad es dejar entrar a las personas en tu vida, es sentarlas a tu mesa, es atenderlas con alguna cosa para comer y convertirte en amigo de esas personas. Y esta es una, hermanos, de las maneras más hermosas, en mi opinión, en que el Evangelio de Jesús se hace tangible al mundo, a través de la hospitalidad. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que Cristo hizo. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Él eligió a sus discípulos y pasó mucho tiempo con ellos. Adivine dónde. Sentados en la mesa, compartiendo, conversando, probablemente riendo. Es más, compartiendo de lo que ellos tenían con otras personas. Vemos nosotros ahí a Jesús entrar en la casa de Zaqueo. ¿Para qué? Para cenar. Ahí vemos a Jesús sentado a la mesa ¿con quiénes? Con los pecadores, con los publicanos. Y los fariseos se escandalizaban de eso. Mira, se sienta a la mesa con pecadores. Jesús practicó la hospitalidad. Él abrió su corazón para relacionarse con las personas. Y de hecho, es lo que Jesús nos invita a hacer cada mes. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es sentarnos a la mesa con Jesús, a compartir una cena con Él. Eso es la cena del Señor. Es comer el pan, es beber de la copa para sentarnos a la mesa junto con el Señor, que a través de eso nos simboliza también las abundantes riquezas espirituales que Él derrama sobre sus hijos. Nos reunimos en torno a la mesa para compartir como familia, para abrir nuestro corazón y compartir con el que está al lado el mismo pan y la misma copa. Cuando abrimos nuestros hogares para practicar la hospitalidad, estamos también experimentando una porción del cielo. Porque la Biblia misma dice que en la consumación del tiempo, cuando Jesucristo se manifieste y nos invite a todos sus escogidos e hijos de Dios a su presencia, adivine dónde iremos. En primer lugar, a compartir una gran cena. Ahí el Señor nos tendrá un buey, ovejas, aves y también vegetales para los vegetarianos. No se preocupe, el Señor nos conoce. Practicamos la hospitalidad porque es lo que Jesús hizo con nosotros. Y es el mandamiento que hemos recibido también de parte de Él. Entonces fíjense, nuestra ciudad puede ser transformada mediante nuestra predicación. Ciertamente la palabra del Señor es poderosa y tiene la capacidad de cambiar el corazón de las personas y llevar paz en donde no la hay, llevar luz en donde hay tinieblas. Sin embargo, en mi opinión, una de las maneras más hermosas de hacer tangible el Evangelio de Jesús es la hospitalidad. Y nosotros podemos cambiar nuestra ciudad y ver a nuestra ciudad ser transformada cuando abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestra vida y de nuestra iglesia para servir a los demás. Porque podemos ver al Evangelio de Jesús obrando de manera práctica en la vida de las personas. La hospitalidad es una de las principales herramientas en las que Dios se revela a los suyos. Porque no son pocos los que pueden contar como testimonio que fue una cena, un almuerzo, un café, fue una invitación a compartir lo que les permitió escuchar el Evangelio de Jesús. Yo conozco personalmente la historia de muchos creyentes que hoy día sirven en la iglesia, que se comenzaron a congregar porque les gustaba el cafecito o el té que se compartía después de las reuniones. Y porque les gustaba alguna chiquilla de la iglesia también, si eso es verdad. Pero el café los cautivó. El café fue, oye, que en la iglesia como que el té sabe más rico. Y ciertamente, yo que escuché a muchas personas decir, el café en la iglesia tiene un sabor distinto.
Porque parece ser algo pequeño, pero es la oportunidad, queridos hermanos, que todos nosotros tenemos de ser hospitalarios con quienes tal vez vienen de afuera. Invitar a una persona y servirle un café, preguntarle su nombre y hacerla sentir bienvenida, no nos cuesta nada. Pero es una de las maneras más hermosas en las que podemos vivir el Evangelio de Jesús. Nehemías entonces, él va a Jerusalén a servir a los suyos, a trabajar en la obra, a ver cómo esa obra puede cambiar la vida de las personas para mejorar su calidad de vida, recibiendo a sus hermanos también en su propia casa. Y esta es la parte final, que cuando yo la leí fue como Nehemías, se me cayó Nehemías aquí. Miren lo que él dice en el verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Yo me imaginé a Nehemías diciendo una oración, así como: Señor, acuérdate de mí por todo lo que yo hice por este pueblo. Amén. ¿Se imaginan una oración así? Es como pretenciosa, ¿no? Es como, bueno, ¿no se supone que él lo estaba haciendo de forma desinteresada? Y la verdad es que me puse a pensar en esto, y en una primera lectura sí, suena muy pretencioso, pero en realidad no lo es. ¿Sabe por qué? Porque esta información que nosotros estamos leyendo hoy día, no la obtuvimos porque estamos leyendo el periódico de la ciudad de Jerusalén de ese año. Esto no lo sacamos de el libro de las memorias de Jerusalén. Este es el diario personal de Nehemías. Él no lo publicó en Instagram, no lo publicó en Facebook. Miren todo lo bueno que he hecho por ustedes, agradézcanme. No, él lo escribió en su diario personal. Él no estaba publicando esto. Él estaba en ese momento reflexionando con el Señor de manera muy humilde. Era su oración personal. Nehemías no estaba esperando la aprobación del pueblo. Él estaba esperando la aprobación de Dios. Y él dice: Señor, todo lo que yo he hecho es para que tú te agrades en mí, porque lo que yo anhelo es que mi vida sea un reflejo de tu gloria. No esperaba que las personas le dieran palmadas en la espalda. No esperaba que hicieran fiestas en su honor, que construyeran estatuas para recordarlo como el gran reconstructor de la ciudad. Él solo esperaba y le bastaba con que el Señor se acordara de él. Solo le bastaba con que el Señor se acordara de él. Nehemías le dice al Señor: haz que mi vida valga la pena. Haz que mi vida valga la pena para cumplir el propósito por el cual me elegiste. Nehemías le dice al Señor: que mi vida tenga como fruto la gloria de tu nombre. Y si en eso yo he de bendecir a otros, que la gloria sea para ti. Nehemías busca la aprobación del Señor. Es por eso que de todo esto desprendo yo que Nehemías nos está dando una profunda lección de liderazgo. Nehemías, como líder, reconoce que el liderazgo va acompañado de muchos beneficios y privilegios. Sin embargo, el buen líder debe conservar su integridad, haciendo más profunda su reverencia hacia Dios, enfatizando su labor de mayordomía, desarrollando un amor por la gente que le haga centrarse en lo que él puede entregar más de lo que aquello que podemos recibir. Es buscar las recompensas que son eternas. Es decir, no busco el aplauso de ustedes, busco la aprobación de Dios. Lo que sea que tú emprendas, busca la aprobación de Dios y que Él haga que tu vida valga la pena a través de eso. Entonces, quiero dejarte con 3 cosas como reflexiones finales. La primera de ellas es que es mucho mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Los gobernadores de Jerusalén se habían aprovechado del pueblo.
Nehemías decidió servir al pueblo. Nehemías no tomó el sueldo que le correspondía, porque él entendía que parte de su labor para bendecir al pueblo era trabajar con lo que él ya tenía. Eso me hace pensar en todos nosotros, en cómo el Señor nos orienta hacia la generosidad, diciéndonos explícitamente: es mejor dar que recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Jesús hacía. Dios es un Dios que da mucho más de lo que pide de vuelta. Dios es un Dios que da muchísimo más de lo que Él demanda de nosotros de vuelta. Y eso me hizo recordar las palabras del apóstol Santiago cuando escribió lo siguiente: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda tu vida, Dios te la regaló. Adminístrala y úsala con sabiduría para bendecir a otros. Dios es un Dios que da e invita a sus hijos a ser personas generosas, humildes, hospitalarias. Además, es mejor servir que ser servido. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a servir y no a ser servido. Nehemías trabajó codo a codo con las demás personas. Nehemías tenía este gran eslogan, ¿no? El que no sirve, no sirve. El que no está dispuesto a servir, mejor no venga. Jesús vino a servir. Y es por eso que esto lo podemos unir con lo que vimos anteriormente. Todos los dones que el Señor nos ha dado, nos lo ha entregado no para beneficio propio. Incluso la Biblia dice que tus dones espirituales, Dios no te los dio para beneficio propio, para que con ello tú obtuvieses mayores intereses personales. Te puso como miembro del cuerpo de Cristo, con dones en particular. ¿Para qué? Para que sirvas a tus hermanos, para que bendigas al que está a tu lado, para que nos sirvamos los unos a los otros. Y esto, en la forma de ver esta ilustración de Pablo, es maravilloso, porque en la medida en que yo también disfruto sirviendo a los demás, disfrute también en la perspectiva contraria, viendo cómo otros hermanos son capaces de servirle a usted también. En eso también hay alegría, hay bendición. Hay gente que es como reacia a ser servida, ¿no? Como que no, esto no me gusta. Dele la oportunidad a sus hermanos de servirles, como un acto de humildad, como un acto de comunión al Evangelio. Sirva a sus hermanos y también permítale a ellos que les sirvan a usted, porque somos un cuerpo, porque somos la familia de Dios. Es por eso que en Mateo 20, 26 y 27 el Señor dice: más entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser primero un siervo. Cristo sirvió. Y quienes somos discípulos de Él debemos imitar esta actitud de servicio. ¿Para qué? Para que en último lugar lleguemos a comprender que es mejor compartir que acumular. Es mejor compartir que acumular. Nehemías tenía mucho. Y de lo mucho que él tenía, compartió abundantemente. Pero no se necesita mucho para compartir. Se necesita que en su mesa usted tenga 2 tazas y una marraqueta que la puede partir por la mitad. Y ya con eso usted puede compartir. Usted no necesita ser millonario para ser generoso. Usted necesita ser consciente de que aquello que tiene puede también ser suficiente para los demás. El Señor advirtió muchas veces a través de parábolas sobre el peligro de la avaricia, sobre el peligro de la acumulación.
y le dijo a un hombre, un necio, que había mandado a hacer un granero más grande. ¿Sí? Tenía tanto grano que no le cabía en su granero, así que mandó construir otro granero más grande aún. Y el Señor le dijo: eres un necio, porque hoy día vienen a pedirte tu alma, y todo aquello que acumulaste se va a podrir, y nadie lo va a disfrutar, porque de aquí no te llevas nada. El Señor nos ha dado la alegría de recibir para también poder compartir con nuestros hermanos. Y eso fue lo que vemos nosotros como característica en la iglesia de Hechos. Que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hospitalidad. A través de la hospitalidad, el Señor salvó a muchos. Aquellos que compartían en las casas, que compartían el pan, que entraron en contacto con la iglesia, llegaron al Evangelio, porque hubo un grupo de discípulos que estuvo dispuesto a abrir sus casas para compartir de lo que tenían. Así que si a usted hoy día le sobra algún plato de comida, ¿qué le parece si lo comparte? Por ejemplo, conmigo, que mi señora anda en Chillán y no tengo que almorzar hoy día. Ahí veré qué hago. Disfrutemos la alegría de vivir en familia, de compartir, de alegrarnos en esta comunión. Eso es lo que puede hacer la diferencia en nuestra iglesia, y eso es lo que hará también que marquemos la diferencia en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga para ser una iglesia más humilde y más generosa. Más generosa de lo que yo creo que ya ustedes son. Porque se los dije al principio, estoy convencido que el Señor ha hecho de esta iglesia como una característica particular la generosidad. No dejemos de bendecir a aquel que lo necesita. Vamos a orar. Padre Celestial, yo alabo tu nombre porque Nehemías no era en lo absoluto un hombre perfecto. Era un pecador tal cual somos cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero aún así, Señor, tú hiciste de él un hombre justo. Tú hiciste de él un hombre dedicado a tu obra, dedicado a su proyecto de reconstrucción, para que a través de ese proyecto muchas personas, familias, matrimonios, niños fueran bendecidos. Y tú, Señor, llevaste alegría a la ciudad de Jerusalén a través de la obra de Nehemías. Y hoy día, Señor, nosotros, tal como Nehemías lo fue, también somos pecadores, Señor. Que anhelamos que tú puedas hacer que nuestras vidas valgan la pena. No para vivir mirándonos, Señor, nuestro propio ombligo, no solo para vivir con el propósito de acumular y de poner siempre nuestros intereses personales por encima de todo, sino también, Señor, para compartir, para vivir la alegría de ser un pueblo en Cristo Jesús, para llevar esperanza donde no la hay, para llevar tu evangelio, ese evangelio de la paz en donde hoy día, Señor, hay discordia. Padre Celestial, bendice a esta iglesia, haznos más humildes, Señor, más centrados en ti y menos centrados en nosotros mismos. Y permítenos, Señor, ser generosos, compartiendo de lo que tenemos, abriendo nuestras casas y corazones para poder compartir con los demás las bendiciones que tú nos has entregado. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo ruego. Amén.